El mensaje de la palabra de Dios en Marcos 4:23 nos dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Vean, se refiere al aparato auditivo en estas dos primeras partes, porque esta palabra oiga en realidad significa obedezca. Y es pues un mensaje muy claro del Señor Jesucristo, porque el mensaje de la palabra del Señor está diseminado por todas partes. Se puede escuchar fácilmente, se puede oír, pero lo importante es cumplir con esa palabra y obedecer. Es tan importante esta palabra que hay numerosos pasajes donde se nos ordena que debemos oír la palabra y debemos cumplirla y obedecerla. Tengan ustedes un cordial saludo. Estamos en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica de la Universidad Mayor de San Andrés. Pertenecemos al Departamento Facultativo de Ciencias Morfológicas. Nuestra carrera es medicina. La cátedra es anatomía. Abordaremos hoy el tema del órgano vestíbulo coclear. Quien les habla es José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de anatomía, especialista en anestesiología y psicopedagogía en evaluación y gestión en educación superior en salud y paz presidente de la Asociación Boliviana de Anatomía y de la Sociedad Boliviana de Anestesiología, Reanimación y Dolor. El aparato auditivo y las vías auditivas son muy importantes para comunicarnos con el resto de la humanidad y pues es importante también para el aprendizaje. Alguna persona que haya nacido con un déficit auditivo, pues generalmente muy difícilmente podrá igualarse con alguien que realmente tenga todo la audición completa. Y pues el aparato auditivo consta de una parte periférica constituida por lo que conocemos con el nombre de oído externo, oído medio y oído interno, y a partir del oído interno comienzan las vías auditivas y vestibulares, auditivas para la audición y vestibulares para el equilibrio. Por eso es que este es el órgano vestíbulo coclear. Ahí se va a originar el octavo par craneal, el cual va a ingresar en el sistema nervioso central por el surco bulbo-protuberancial y luego se va a dirigir a los núcleos que se encuentran en la parte inferior de la protuberancia, a los núcleos cocleares, los del aparato auditivo, y a los núcleos vestibulares, los de el órgano del equilibrio. Los del aparato auditivo ascenderán a lo largo del tallo cerebral hasta llegar a la cara posterior del tálamo óptico y de ahí se dirigirán a la corteza cerebral, al lóbulo temporal, donde se procesará esa información auditiva. En cambio, la vía vestibular se dirige hacia el cerebelo y del cerebelo, una vez que se ha coordinado en la corteza cerebelosa, la vía regresa hacia el tallo cerebral y de allí a la médula espinal para estimular los músculos que van a actuar en el equilibrio. Comencemos hablando del órgano auditivo y vestibular, fundamentalmente el auditivo, en el cual vamos a encontrar tres partes fundamentales: el oído externo, constituido por el pabellón de la oreja y el conducto auditivo externo; el oído medio, constituido por la caja del tímpano; el conducto faringotimpánico o tuba auditiva, y en la parte posterior, a nivel de esta porción del temporal que es la porción mastoidea, encontraremos una serie de cavidades de celdillas mastoideas y el antro mastoideo. Y luego tendremos el oído interno, donde encontraremos una disposición ósea muy particular que se conoce con el nombre de caracol. La que está por delante y la que está por detrás es el vestíbulo más los conductos semicirculares. El caracol está en relación con el aparato auditivo y el vestíbulo y los conductos semicirculares están en relación con el equilibrio. Ahí precisamente es donde se originará el nervio estatoacústico o auditivo que por el oído interno ingresará a la cavidad craneana. El oído externo. El oído externo comienza, hemos dicho, con el pabellón auricular que tiene una forma ovalada con extremo grueso superior y extremo estrecho inferior. Es aplanado transversalmente y nos presenta esta cara que es la cara externa o lateral, y una cara que no la estamos viendo ahora, que es la cara interna o medial en relación con el cráneo, o cara craneal también se puede llamar. El pabellón auricular
se encuentra inmediatamente por detrás y por arriba de la región parotídea. Se encuentra por detrás de la región cigomática. Su mitad superior prácticamente está rodeado por esa región temporal. Por detrás se encuentra la región mastoidea. Entonces son varias regiones que están rodeando a el pabellón auricular. Y aquí estamos viendo una serie de pabellones auriculares que si bien todos tienen lo mismo, tienen ligeras diferencias en proporciones, en formas, en tamaño del pabellón, y es tan particular la disposición individual del pabellón auricular en cada persona que se ha empleado en algunas ocasiones la forma del pabellón auricular y la disposición particular que tiene para identificar a las personas. En el pasaporte se empleaba en una época la identificación por medio del pabellón auricular. Y pues en la cara externa del pabellón auricular vamos a encontrar una serie de depresiones y de eminencias. Vamos a empezar por la que está más periféricamente localizada, que se denomina hélix. Es un pliegue llamado hélix que comienza en la parte media de esta depresión llamada concha, con esta porción que se llama raíz del hélix. La raíz del hélix luego asciende, rodea el pabellón de la oreja y termina cerca del lóbulo auricular por medio de lo que se llama cola del hélix. Concéntricamente al hélix vamos a encontrar esta otra eminencia que es el antihélix. El antihélix que comienza también rodeando a la concha y termina en el extremo anterior dividiéndose en dos ramas del antihélix que están rodeando una depresión que se llama fosita triangular. Entre el hélix y el antélix existe un espacio deprimido que se le denomina escafa, la escafa o canal del hélix. Rodeando a esta depresión se encuentra el hélix y toda esta depresión es la concha del pabellón auricular. La concha que está dividida en dos porciones por la raíz del hélix, en una superior y en una inferior. En la parte inferior profundamente encontraremos el orificio del conducto auditivo externo. Ahora, por delante de la concha y cubriendo prácticamente al conducto auditivo externo, encontramos una saliente cuyo esqueleto cartilaginoso también hace que sea bastante rígido, es el trago. Y frente a esta eminencia vamos a encontrar otra que se opone a esta misma, que se denomina antitrago. Y entre las dos, entre el trago y el antitrago, encontraremos una escotadura que es la escotadura del trago. Toda esta parte del pabellón auricular que tiene estas depresiones y estas eminencias, tiene un esqueleto cartilaginoso formado por cartílago elástico, lo cual permite que si en algún momento la oreja es plegada, pues vuelva fácilmente a retomar su forma original. En la parte inferior del pabellón auricular vamos a encontrar una zona desprovista de cartílago, solamente tiene piel y tejido celular subcutáneo y es un poco más gruesa que el resto del pabellón auricular, y esta zona se denomina lóbulo auricular. El lóbulo auricular, y ahí están todos los nombres de todas las estructuras que hemos descrito ya en esta imagen. Pues como habíamos mencionado, esas eminencias y esas depresiones dependen de la forma del esqueleto de la oreja formado por el cartílago auricular, que como ya habíamos mencionado es un cartílago elástico y nos presenta las mismas eminencias y depresiones que hemos descrito en el pabellón auricular. Ahí tenemos la raíz del hélix, ahí tenemos el hélix, la cola del hélix, ahí está el antélix. Ahí está la división superior e inferior del antélix para delimitar la fosita triangular. Ahí tenemos la escafa, ahí tenemos la concha y el orificio del conducto auditivo externo, el trago, el antitrago. Entonces, cabe remarcar que el pabellón auricular se continúa con un cartílago que va a formar la parte externa del conducto auditivo externo en su parte inferior, que lo vamos a analizar más adelante. Estos pliegues, estas eminencias del cartílago auricular
se pensaba que estaban sujetadas por estos músculos llamados intrínsecos del pabellón auricular. Sin embargo, se ve a la luz de la experiencia que no gravitan en la forma del pabellón auricular. Los músculos son este que está por delante y por arriba del conducto auditivo externo, que es el músculo menor del hélix. Y este otro que está delante del hélix, y que vean que es un poco más largo, es el músculo mayor del hélix. Este músculo que está por aquí atrás es el músculo del antitrago y este otro que está justo en el trago es el músculo del trago. En la cara interna del pabellón auricular encontraremos el músculo oblicuo y el músculo transverso. Y estos otros músculos corresponden a los músculos extrínsecos que los hemos estudiado en los músculos de la mímica. Son el auricular superior, el auricular anterior y el auricular posterior. El pabellón de la oreja o pabellón auricular está sujeto a las partes laterales de la cabeza, en primer lugar por la prolongación cartilaginosa del cartílago auricular hacia el conducto auditivo externo y también encontramos estos ligamentos, hacia atrás un ligamento mastoideo y hacia adelante un ligamento cigomático que sostienen al pabellón auricular en su lugar. La implantación del pabellón auricular es un tópico bastante importante para tomarse en cuenta, especialmente cuando hacemos una historia clínica de alguna afección facial o cuando estamos atendiendo a un neonato. El pabellón auricular debe estar implantado entre dos líneas, una línea inferior que parte del ala de la nariz y horizontalmente se dirige hacia atrás y otra línea horizontal que parte del ángulo nasofrontal o de la cola de la ceja y que se dirige también horizontalmente hacia atrás. Entre estas dos líneas debe estar implantado el pabellón auricular. Ahí vemos una modelo donde la línea que está pasando por las alas de la nariz precisamente está delimitando el límite inferior máximo de implantación y vemos pues que de esta modelo los pabellones auriculares están implantados pues por encima de esta línea inferior y abarcan hasta la línea superior. El ángulo cefaloauricular se forma entre la cara lateral del cráneo y la cara interna del pabellón auricular. Mide aproximadamente 30 grados de amplitud este ángulo y es el ángulo normal en el que debe estar el pabellón auricular. Muchas veces este ángulo está aumentado por diversas situaciones, lo cual puede incidir en la personalidad del paciente. El pabellón auricular pues tiene abundante irrigación para la piel y el tejido celular subcutáneo, no así para el cartílago porque conocido es el fenómeno fisiológico por el cual cuando un cartílago es vascularizado se osifica. Y pues en este caso tenemos una gran cantidad de cartílago en este órgano. Y las arterias encargadas de la irrigación de los tejidos adyacentes al cartílago, que se encargará también de mantener la vitalidad del cartílago son la arteria temporal superficial, ¿no? Esta es la arteria carótida externa y ahí están sus dos ramas terminales, la maxilar que está seccionada y la temporal superficial que asciende por delante del pabellón de la oreja. Y vean cómo de la arteria temporal superficial están dándose ramas posteriores que van a ir a irrigar fundamentalmente la cara externa del pabellón auricular. Y una de las ramas colaterales de la arteria carótida externa es esta, que es la auricular posterior, que se dirige a la cara interna del pabellón auricular, donde también proporcionará la irrigación. Aquí estamos viendo precisamente la arteria temporal superficial, dando varias ramas para la cara externa del pabellón auricular. Y aquí, pasando por el ángulo cefaloauricular, está la arteria auricular posterior, rama colateral de la arteria carótida externa, proporcionándonos estas ramas que van a distribuirse fundamentalmente en la cara interna del pabellón auricular y algunas perforantes se dirigirán hacia la cara externa. Importantísimo el drenaje linfático del pabellón auricular que comienza a hacer su drenaje en los linfonodos preauriculares, mastoideos, en los preauriculares inferiores y de ahí se dirigen hacia el grupo ganglionar profundo superior de la cadena yugular interna, ¿no? Que es el grupo 2 de los ganglios cervicales.
Aquí tenemos otra imagen donde nos está mostrando precisamente los ganglios preauriculares y los ganglios mastoideos. Y en esta otra imagen, lo propio, estamos viendo los ganglios esternocleidomastoideos, mastoideos y preauriculares, donde se drena la linfa del pabellón auricular. Para todos es sabido que un golpe en el pabellón auricular pues a uno lo deja con mucho dolor, con mucha sensación de dolor. Y pues ese dolor es transportado en la parte superior por el nervio auriculotemporal, aquí está, rama del trigémino. En la parte del borde, cerca al borde posterior y el lóbulo, está inervado por el nervio auricular, rama del plexo cervical superficial, que nos está dando una rama auricular para el pabellón de la oreja precisamente. Y por último, la concha y todo lo que está alrededor de la concha está inervado por el ramo sensitivo del conducto auditivo externo proveniente del nervio facial. Ahí está. El nervio facial es una de las ramas colaterales extrapetrosas del nervio facial, el ramo sensitivo del conducto auditivo externo que se desprende del tronco del nervio facial exactamente por debajo del agujero estilo mastoideo. Y ahí tenemos precisamente un caso en el cual el pabellón auricular está formando un ángulo cefaloauricular mayor a 30 grados. Entonces, generalmente a esos pacientes se les dice que tienen oreja de mono. Hay mucha gente que vive así, que no tiene ningún problema, pero hay algunos que todo se acomplejan y buscan la ayuda especialmente del cirujano estético, ¿no? Que es el que se encarga de este tipo de casos. Aquí estamos viendo que las líneas de implantación están por arriba de la implantación de este pabellón auricular. Se trata de un paciente con síndrome de Down, ya que no está completo, sin embargo, los pabellones auriculares son de implantación baja. Entonces, el mensaje y la aplicación de esto es que en las enfermedades cromosómicas con alteraciones en la morfología externa, alteraciones llamadas defectos congénitos, pueden acompañarse de implantación baja del pabellón auricular y generalmente la implantación baja del pabellón auricular se asocia a retardo mental. Miren, entonces aquí vemos el cuello alado, el síndrome de Klippel-Feil, donde también vemos, si hacemos la línea horizontal en las alas de la nariz, que hay una implantación baja de los pabellones auriculares. Lo propio en este caso, miren, ahí está la línea que está pasando por las alas de la nariz y vemos que el pabellón auricular está por debajo y además que su ángulo cefaloauricular está aumentado y vean ustedes, hay una serie de alteraciones morfológicas en el miembro superior, incluso en los hombros, y ahí está también, ¿no? Este también aparentemente es un síndrome de Klippel-Feil. Bueno, esto es con inteligencia artificial, pero hace mucho tiempo atrás que se ha hecho esto con Adobe Photoshop y le han aumentado el tamaño de orejas a este niño. Se parece más a un duende. Pero aquí estamos viendo un caso real en el cual hay implantación baja de pabellones auriculares y aquí vemos otro caso también muy real donde hay implantación cervical, miren, de los pabellones auriculares. La boca también no ha desarrollado completamente y vemos pues que hay una serie de alteraciones congénitas que seguramente internamente también presentaba alteraciones más graves, por eso es que ese paciente está obitado, ¿no? No está vivo. Y pues otra situación que puede presentarse en el pabellón auricular es que no desarrolle correctamente y se quede a medio camino en el desarrollo y eso se denomina microtia, ¿ya? Falta de desarrollo completo del pabellón auricular. Muchas veces, o la generalidad de las veces, gracias a Dios, esto no se acompaña de alteraciones en la parte fundamental que está por debajo de la piel del aparato auditivo o vestíbulo coclear. El caso extremo es pues la agenesia del pabellón auricular. Todo esto afecta al paciente no en su audición propiamente dicha, sino que sí, sobre todo, afecta en su autoestima, ¿no? Se ven muy cohibidos.
Pero para eso nosotros, pues, como médicos, el cuerpo médico ha ideado una serie de procedimientos para hacer plastía del pabellón auricular. Entonces se puede colocar un dermoexpansor y labrar, tallar, fabricar un pabellón auricular de los mismos cartílagos costales del paciente. Y pues implantar eso debajo de la piel y simular la presencia de un pabellón auricular para quitar todos los complejos a ese paciente. Sin embargo, hoy en día ya no echamos mano del cartílago intercostal, de los cartílagos costales, sino que podemos hacer impresiones 3D, tomando como modelo la oreja sana y pues haciendo una impresión contralateral de acuerdo al defecto. Y vean ustedes el resultado, ¿no? Aquí tenemos una hipoplasia del pabellón auricular y aquí tenemos la prótesis de pabellón auricular con todos los componentes, ¿no? El hélice, el antélix, la escafa, etcétera, que hace que la paciente en este caso pierda pues eh, esa baja autoestima. También puede haber pues lesiones de este tipo. Es común en pugilatos, en peleas, que se seccione el pabellón auricular e incluso que se arranque el pabellón auricular. Entonces debemos tener mucho cuidado de hacer una antisepsia muy rigurosa, regularización de bordes y una sutura que no sea muy compresiva para que la circulación pues vaya a nutrir los bordes del cartílago lesionado y que no se necrose el mismo. Pues hoy en día, con el advenimiento de los piercings y el aumento de la cantidad de orificios que se hacen en los pabellones auriculares, algunos perforan el cartílago y pueden haber estado empleando instrumental no esterilizado, por ejemplo, infectado, o su procedimiento no ha sido muy pulcro y pueden ocasionar este tipo de inflamaciones e infecciones en el pabellón auricular que son susceptibles de tratamiento en base a antibióticos y limpiezas quirúrgicas superficiales hasta que remita el cuadro. El otro componente del oído externo, el segundo componente, es pues el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo que se extiende desde el orificio del conducto auditivo externo, del meato auditivo externo, hasta la membrana del tímpano. La membrana del tímpano que está implantada en sentido oblicuo, haciendo que el piso sea un poco más largo en el conducto auditivo externo. ¿Cuál es la forma del conducto auditivo externo? Es un cilindro aplanado de adelante a atrás y que se dirige de lateral a medial. Sin embargo, la dirección no es rectilínea. En el plano horizontal, vamos a ver que la dirección del conducto auditivo externo primero es hacia atrás, ligeramente hacia atrás. Una vez que ha llegado al vértice de la porción dirigida en sentido posterior, encontraremos la siguiente porción que es dirigida hacia adelante. Entonces, ahí termina la porción cartilaginosa. Y a partir de ahí, nuevamente se dirige hacia atrás la dirección del conducto auditivo externo hasta llegar a contactarse con la membrana del tímpano. Y la estructura del conducto auditivo externo, como les había dicho, tiene un tercio externo formado por cartílago. Ya el cartílago está formado en su tercio externo inferior por un canal cartilaginoso que es dependiente del pabellón auricular. Y el canal superior está formado por este fibrocartílago que es independiente y el resto pues es el conducto auditivo externo óseo. Entonces así se forma el tercio externo y ahí estamos uniendo también el tercio interno, el conducto auditivo externo óseo, para completar la estructura del conducto auditivo externo. Ahora, en este conducto auditivo externo vamos a encontrar también algunos ligamentos que forman parte del sistema de implantación del pabellón auricular. Pues habíamos dicho que en su estructura el pabellón auricular nos presenta un tercio externo con un semicanal inferior que es dependiente del pabellón auricular y que tiene la forma de un canal abierto hacia arriba y un semicanal superior que está formado por fibrocartílago. De esa manera forman el tercio externo del conducto auditivo externo.
y los dos tercios internos están formados y labrados en el interior del hueso temporal hasta llegar a la membrana del tímpano. En la estructura del conducto auditivo externo vamos a ver pues que está recubierto de piel. Está recubierto de piel que incluso abarca a la membrana del tímpano. Sin embargo, la característica de este epitelio que está cubriendo la cara externa de la membrana del tímpano cambia, ¿no? No es igual que la piel externa y la piel del conducto auditivo externo. Pues cerca al meato auditivo externo vamos a encontrar la presencia de estos vellos, de estos pelitos, que ayudan a que cuerpos extraños no ingresen a este conducto. Sin embargo, es frecuente la consulta por cuerpo extraño en conducto auditivo externo, especialmente en el oriente, donde muchas veces las larvas y los mosquitos, las arañas y las garrapetas ingresan al conducto auditivo externo y es necesario hacer la extracción con instrumental. Y pues además vamos a encontrar que existen glándulas sebáceas abundantes y ceruminosas, las glándulas ceruminosas que contienen lisocima. Ahora, es importante conocer las dimensiones. El conducto auditivo externo tiene una profundidad de 25 milímetros, pero el piso del conducto auditivo externo es un 5 milímetros más largo, 30 milímetros, debido a la oblicuidad de la implantación de la membrana timpánica, que es oblicua de arriba a abajo y de lateral a medial. Y pues este conducto, como hemos dicho, es un cilindro algo aplanado de adelante a atrás, nos va a presentar en la unión de su porción cartilaginosa con su porción ósea, la parte más estrecha que tiene aproximadamente 6 a 8 milímetros de diámetro, más tendiendo a ser de 6, y profundamente a nivel de la membrana del tímpano, pues el diámetro de la membrana del tímpano es de aproximadamente 10 milímetros. ¿Cuáles son las relaciones del conducto auditivo externo? Aquí tenemos las relaciones superiores y las relaciones inferiores. El conducto auditivo externo por arriba se va a relacionar con la fosa craneal media y su contenido, es decir, el lóbulo temporal de los hemisferios cerebrales. Y caudalmente, el conducto auditivo externo se relaciona con la glándula parótida y parte de la vena yugular interna. Y el conducto auditivo externo, aquí tenemos el orificio de entrada, el meato auditivo. Por delante se articula con esta articulación, la articulación temporomandibular, y por detrás se relaciona con esta parte ósea del hueso temporal, que es el proceso o apófisis mastoides, donde estamos viendo las inserciones de algunos músculos, ¿no? El esternocleidomastoideo, pero lo han retirado. El conducto auditivo externo también tiene irrigación que proviene fundamentalmente de la arteria auricular posterior, rama de la carótida externa, que irriga la mayor parte del conducto auditivo externo, especialmente su pared posterior y parte del techo y piso. Luego tenemos la arteria temporal superficial que nos va a proporcionar irrigación al techo y a la pared anterior del conducto auditivo externo. Luego tenemos cerca al meato auditivo externo la presencia de ramas provenientes de la arteria occipital, que también es rama de la arteria yugular, arteria carótida externa. Y por último, la arteria maxilar es la que va a proporcionar, por medio de su arteria timpánica interna, la irrigación a la parte más profunda del conducto auditivo externo y al mismo tiempo a la membrana del tímpano. ¿De dónde proviene la inervación del conducto auditivo externo? En la parte externa, en el tercio externo, se podría decir, el trigémino está dando su inervación por medio de la rama auriculotemporal. En la parte media, en gran parte de la parte media, el nervio facial por medio de su rama del conducto auditivo externo en el trayecto extrapetroso del nervio facial. Y por último, en la parte más profunda y la cara externa de la membrana del tímpano, la inervación sensitiva viene del décimo par craneal o vago. Pues en la estructura del conducto auditivo externo, además de los cartílagos y los huesos, está la piel, y hemos dicho que están estos pelos, estos vellos, que cuando desarrollan más, pues son un medio de protección importante para
partículas de tamaño grande que deseen ingresar, incluso para algunos elementos vivos, ¿no? Y pues en esa piel nosotros vamos a encontrar esas glándulas llamadas ceruminosas que van a producir precisamente el cerumen, que es esa grasa que se forma en el conducto auditivo externo, lo cual no es conveniente limpiar completamente, puesto que contiene lisocima y la lisocima pues degrada la cápsula de algunas bacterias, sino por no decir la mayoría. Y pues debido a que muchas personas tienen exceso de la producción de cerumen, puede llegar a formarse un tapón de cerumen en el conducto auditivo externo, lo cual va a producir una hipoacusia de conducción. Entonces, cuando hay alguna afección relatada por el paciente en relación a la audición, pues nosotros tenemos acceso, en primer lugar, al conducto auditivo externo. ¿Ya? Y más allá del conducto auditivo externo, a lo mucho llegamos al tímpano, porque lo demás adentro ya es del especialista. Pero nosotros podemos hacer un examen clínico del conducto auditivo externo y de la membrana del tímpano por medio de este instrumento que es el otoscopio. Está haciendo una otoscopía directa y está corrigiendo, miren, esta mano está traccionando el pabellón auricular hacia atrás y hacia arriba para corregir la dirección en el sentido horizontal que presenta dos curvaturas. Con esta maniobra de traccionar hacia arriba y atrás, pues alineamos el conducto auditivo externo y podemos introducir nuestro instrumento, el otoscopio, para hacer una inspección del conducto auditivo externo y de la membrana timpánica. Hoy en día, en lugar de hacer una visión directa por medio del otoscopio, podemos pues instalar en el otoscopio una cámara y por medio de esa cámara podremos ver en una pantalla, ya sea de estas de computadora, de laptop o en algunos casos en pantallas gigantes, se puede hacer la otoscopía, lo cual pues tiene como ventaja que al ser estructuras más grandes, o mejor dicho, más amplificadas en la imagen, nos pueden permitir observar si hay alguna alteración que no pueda ser observada a simple vista. En caso de que haya tapón de cerumen o algún cuerpo extraño en el conducto auditivo externo, pues podemos proceder a hacer el lavado del conducto auditivo externo en jeringas. Bueno, si alguien consigue así una jeringa tan grande, una maravilla, pero utilizamos generalmente de 20 mililitros. Colocamos un bañador o una riñonera para que todo lo que entra de líquido chorree directamente aquí y una toallita o un paño o una polera que ya no use el paciente para que el líquido que vaya rebalsando pues no moje directamente al paciente. Y pues vamos bombeando agua a una temperatura de 30 grados, en lo posible de 37, que es nuestra temperatura homeostática, y con mucho cuidado vamos tratando de remover el cuerpo extraño, porque si imprimimos mucha fuerza, podemos llegar a reventar la membrana del tímpano. Y pues ahí tenemos el tímpano, que forma parte de la pared lateral de la caja del tímpano, pero también es el límite profundo del conducto auditivo externo. En el tímpano, entonces, estamos viendo en este caso un tímpano derecho, donde se puede observar esto que es el mango del martillo, que termina aquí en el ombligo, la apófisis externa del martillo, estos ligamentos tímpano-malleolares posterior en este caso y anterior, que están delimitando una zona de la membrana del tímpano que se denomina parte flácida. Luego, tenemos a la vista esto que es el rodete timpánico o rodete anular, que es un engrosamiento de la membrana del tímpano que sirve para insertarse en el sulcus timpánico. Entonces, como vamos a ver más adelante, podemos dividir en cuatro cuadrantes el tímpano, donde encontraremos en el cuadrante anterior inferior esta parte brillosa que se ha venido a llamar el cono luminoso. Este es un tímpano del lado derecho, porque el mango del martillo está ubicado de adelante a atrás y de arriba a abajo hasta el ombligo. Pues la membrana del tímpano se encuentra, como ya hemos mencionado, entre el conducto auditivo externo y la caja del tímpano. ¿Ya? Tiene una estructura propia, fibrosa, pero está cubierta por la piel del conducto auditivo externo y la mucosa del conducto auditivo interno.
Como habíamos mencionado, la inserción es muy inclinada, ¿sí? De arriba a abajo y de lateral a medial. Y pues esta inclinación viene a medir aproximadamente 45 grados respecto a un plano horizontal. ¿Dónde se inserta la membrana del tímpano? Aquí estamos viendo el hueso timpánico con un surco, el surco timpánico. Aquí estamos viendo también el surco timpánico, que es donde se inserta la membrana del tímpano por medio de su rodete anular periférico. Ahí estamos viendo nuevamente el surco timpánico, donde se inserta la membrana del tímpano por medio de este anillo fibrocartilaginoso de la membrana del tímpano. Aquí estamos mostrando una otoscopía de un paciente real en el cual ha habido estallido de la membrana del tímpano. Se ve el mango del martillo ahí libre, ahí atrás se ve el promontorio y vemos claramente esto que es el rodete anular o anillo fibrocartilaginoso. Y vean cómo de la apófisis externa del martillo están partiendo los ligamentos tímpano-malleolares posterior y anterior para delimitar esta parte que es la parte flácida de la membrana del tímpano. En este caso estamos viendo este es un tímpano del lado izquierdo. Bueno, y este es un tímpano del lado derecho, ya, porque el martillo está yendo de arriba a abajo y de adelante a atrás hasta el ombligo. Y pues este es el mango del martillo, ¿sí? El mango del martillo y vean, se ve a trasluz algunos vasos sanguíneos en el mango del martillo. Y como habíamos mencionado, esta es la apófisis externa del martillo y de esta apófisis externa están partiendo los ligamentos maleolares, tímpano maleolares anterior y posterior para delimitar esto, que es la parte flácida de todo el resto de la membrana del tímpano, que es la parte tensa, ¿sí? Luego también vamos a ver que el vértice del mango del martillo termina en el ombligo del tímpano. Y pues ya hemos mencionado los ligamentos tímpano-maleolares y también podemos observar el anillo o rodete timpánico fibroso que sirve de inserción, sirve para que la membrana del tímpano se inserte. Entonces podemos trazar una línea que sea concordante con el mango del martillo y prolongarla hacia el otro lado y a nivel del ombligo hacer una línea transversal que forme 90 grados a cada lado con esta otra línea. Entonces dividiremos la membrana del tímpano en cuatro cuadrantes. El cuadrante antero superior, el cuadrante antero inferior, el cuadrante póstero inferior y el cuadrante póstero superior. Entonces no nos olvidemos que en el cuadrante antero inferior vamos a encontrar este cono luminoso, ¿sí? O triángulo luminoso de Politzer. Ahora, ¿por qué es importante conocer los cuatro cuadrantes? Pues en los cuadrantes superiores profundamente existen estructuras como el mango del martillo, el yunque, el estribo, están en esa dirección. En cambio, en el cuadrante posterior inferior no existe ninguna estructura en profundidad. Por lo tanto, cuando necesitamos hacer un corte, una paracentesis de la membrana del tímpano, se la debe realizar en el cuadrante posterior inferior. Eso se puede realizar, por ejemplo, en caso de una otitis media supurativa con abundancia de pus que ocasiona incluso dolor en la caja del tímpano y el dolor del aparato auditivo es uno de los dolores más agudos, intensos que hay y son difíciles de soportar. Más de lo mismo, ¿no ve? Los ligamentos tímpano-maleolares, la parte flácida en la parte superior, el anillo fibroso para la inserción, la pars condensa, ahí está el martillo con su mango, el ombligo. Este es un tímpano del lado derecho, por eso es que estamos viendo hacia adelante el cono luminoso. Y el cuadrante posterior inferior, donde se realiza la paracentesis de la membrana del tímpano o miringotomía. Bueno, ya hemos hablado de las relaciones y cómo trazamos estos cuatro cuadrantes para hacer énfasis en las relaciones, para reconocer qué hay profundamente. El tímpano, que es el primero en recibir los sonidos y vibrar
y transmitirlos a través de la cabeza, cadena de huesecitos que comienza en el mango del martillo. Aquí estamos viendo la cuerda del tímpano que está pasando por el cuello del martillo. ¿Cuál es la estructura de esta membrana timpánica? Ahí vemos con el número 2 y con ese color medio violeta la estructura central, que es un tejido fibroso que tiene fibras radiadas superficiales y fibras anulares profundas. La cara externa de este esqueleto, podríamos decir, de la membrana del tímpano, está tapizada por la piel del conducto auditivo externo, que es un epitelio plano poliestratificado, pero sin llegar a queratinizarse completamente. Y la cara profunda está formada, está cubierta, tapizada también por la mucosa de la caja del tímpano. Sin embargo, vean ustedes cómo este tímpano es más o menos translúcido, transparente. Es porque, en primer lugar, el tejido fibroso es bastante delgado. La piel que cubre la cara externa también es sumamente delgada, lo mismo que la mucosa que cubre la cara interna de la membrana timpánica, que como hemos dicho mide 10 milímetros aproximadamente de diámetro. Ya hemos mencionado la estructura de la membrana del tímpano, fibrosa en el centro, cutánea externamente y mucosa medialmente. La irrigación, como ya habíamos mencionado, proviene de la arteria auricular profunda. Aquí está la arteria auricular profunda que está pasando a través de la cisura tímpano escamosa hacia dentro del hueso temporal y ahí está ingresando a la caja del tímpano y dando la irrigación fundamentalmente a la caja, a la membrana del tímpano. Entonces, como habíamos dicho, el tímpano es el límite entre el oído externo y el oído medio, y en el oído medio nosotros vamos a encontrar las siguientes estructuras. Ahí está el oído externo, en este color amarillo que termina en el tímpano, y encontraremos en el oído medio la caja del tímpano y la caja del tímpano se comunica hacia atrás ampliamente por medio del adictus ad antrum con el antro mastoideo y las celdillas mastoideas. Y hacia adelante este conducto, que es el conducto faringotimpánico o tuba auditiva, que comunica la caja del tímpano con la nasofaringe. Empecemos entonces con la caja del tímpano, la cual para un estudio facilitado se le da la forma de un cubo, irregularmente cúbica, aunque la forma real es la de una lente bicóncava, pero podemos describir en la caja del tímpano un techo o tegmen timpani, un piso o pared yugular, una pared interna o laberíntica, una pared externa formada por la membrana del tímpano hacia abajo y hacia arriba por el muro de la celdilla que está limitando lo que se conoce con el nombre de ático, donde se encuentran la cabeza del martillo y el cuerpo del yunque articulados entre sí. Este es el músculo del martillo y esta es la cuerda del tímpano. Y allá estamos viendo la cara posterior de la caja del tímpano, donde encontramos el adictus ad antrum y el orificio de entrada de la cuerda del tímpano y la pirámide, que es donde se inserta el músculo del estribo o estapedio. Ahí tenemos la forma real de la caja del tímpano. Como habíamos mencionado, tiene la forma de una lente bicóncava, ¿sí? No es para nada cúbica. Sin embargo, vamos a seguir en la lógica de darle esa forma irregularmente cúbica a al oído medio y describiremos pues un techo eh, o tegmen timpani, que está directamente relacionado con la cavidad craneana, una pared interna o laberíntica que está en relación con el caracol y con los conductos semicirculares, una pared posterior o mastoidea donde se encuentra el adictus ad antrum, el orificio posterior de el nervio cuerda del tímpano y la pirámide donde se inserta el músculo estapedio, una cara anterior y esta que es la cara externa donde encontramos la membrana del tímpano vista internamente. Entonces, en la pared laberíntica, que es la que más se complican los estudiantes, lo primero que vamos a encontrar es esto, que es el promontorio que está relacionado con la base del caracol. Sobre el promontorio vamos a encontrar una serie de surcos
que dan paso a las ramas del plexo timpánico formado por el nervio timpánico o de Jacobson proveniente del nervio glosofaringeo y por una rama del plexo simpático pericarotídeo. Entonces tenemos el promontorio con los surcos del nervio timpánico, del plexo timpánico. Por arriba y por atrás encontraremos una depresión que es la fosa redonda, en cuyo fondo encontraremos la ventana redonda que se articula con la platina del estribo. Hacia abajo y atrás encontramos la fosa redonda y la ventana redonda, la cual es cubierta por la mucosa de la caja del tímpano y sirve para atenuar la onda del sonido una vez que ya ha cumplido la función de generar el sonido dentro del órgano de corte. Luego tendremos inmediatamente por detrás del promontorio otra depresión llamada seno timpánico. Del seno timpánico hacia el promontorio superiormente encontramos un puente óseo que se ha venido a llamar ponticulum promontori y hacia abajo encontramos otro puente que es el subiculum promontori. Por detrás y por arriba encontraremos una saliente alargada, delgada, que corresponde al acueducto del nervio facial, a la segunda porción del acueducto del facial, a la porción timpánica precisamente. E inmediatamente por detrás y por arriba de esta eminencia alargada producida por el acueducto del facial, encontraremos otra eminencia también alargada pero más voluminosa que corresponde al conducto semicircular externo del aparato vestibular. Entonces aquí vamos a ver todas esas estructuras renombradas, ¿no? La única que no hemos renombrado es que también en esta pared superior puede encontrarse una prolongación del conducto del músculo del martillo formando lo que se conoce con el nombre de pico de cuchara. Entonces en esta imagen de Atlas de Sobota estamos viendo el promontorio, los surcos para el nervio timpánico de Jacobson, la fosa y ventana oval, el ponticulum promontori, el seno timpánico, el subiculum promontori, la fosa y la ventana redonda, la eminencia para la segunda porción del acueducto del nervio facial y la eminencia determinada por el conducto semicircular externo. Y ahí está el conducto del músculo del martillo que termina en la cara interna en este pico de cuchara, ¿no? Y ahí estamos viendo la parte posterior, el adictus ad antrum, y la pirámide y el orificio de entrada del nervio cuerda del tímpano. Y hacia adelante el orificio del conducto del músculo del martillo, el orificio óseo de la trompa de Falopio y la salida, el orificio de salida del nervio cuerda del tímpano, ¿no? Ahí está entonces nuevamente todos los nombres que hemos visto ya anteriormente y ahí tenemos una imagen real. Este es un hueso real donde encontramos el promontorio, los surcos del plexo timpánico, la fosa y ventana oval, la fosa y ventana redonda, el seno timpánico, el pontículum promontori, el subiculum promontori. Aquí se ha abierto el conducto o acueducto del facial en su segunda porción y aquí tenemos el conducto semicircular externo. Y este es el pico de cuchara del conducto del músculo del martillo y aquí está el conducto de óseo de la trompa, ¿no? Aquí está el antromastoideo y las cavidades mastoideas. La pared lateral, como hemos mencionado, está formado por la membrana del tímpano en su parte inferior y en su parte superior por este tejido óseo que se denomina muro de la celdilla, que es el límite anterior de esta prolongación superior de la cavidad timpánica que es el ático. Como hemos mencionado, en el ático se encuentran la cabeza del martillo, el cuerpo del yunque. Ahí está la cabeza del martillo y el cuerpo del yunque articulados en el ático de la caja del tímpano. Y en la pared mastoidea, como ya hemos mencionado, encontraremos este conducto que es el orificio de entrada al antromastoideo, el adictus ad antrum, ¿sí? Y encontraremos también la pirámide, que es donde se inserta el músculo estapedio o del estribo y el orificio posterior o de entrada del nervio cuerda del tímpano que tiene que recorrer por dentro, ¿no? Y ahí estamos viendo el nervio timpánico o de Jacobson.
¿Qué hay en el contenido de la caja del tímpano? En el contenido de la caja del tímpano vamos a encontrar los osículos, perdón. Ahí tenemos el martillo con su mango, ahí tenemos el yunque articulado con el martillo y aquí está el estribo, ¿no? El estribo tendría que estarse articulando con esto, no está el estribo. Sin embargo, lo que vemos aquí es que todos estos osículos, estos huesos de la cavidad timpánica, huesos auriculares, están cubiertos por la membrana de la caja del tímpano. Y aquí tenemos pues al primer hueso, el martillo o malleus, que nos presenta una cabeza con una superficie articular en silla de montar, nos presenta un cuello, una apófisis externa y una anterior, y el mango del martillo en cuya parte media internamente se inserta el músculo del martillo. El otro hueso es el yunque o incus. El incus nos presenta una apófisis menor, un cuerpo y una apófisis larga, donde se encuentra una cabeza en forma de segmento de esfera. En el cuerpo vamos a encontrar una superficie en silla de montar para articularse con la cabeza del martillo. Y por último, el tercer hueso es el estribo. Se debe su nombre a que se parece precisamente a un estribo y nos va a presentar dos ramas, anterior y posterior, una platina está relacionada con la ventana oval y una cavidad glenoidea en su cabeza que se articula con la cabeza del yunque formando una enartrosis de gran movimiento. Entonces, ¿cuáles son las articulaciones de los huesos? En primer lugar, vamos a ver las articulaciones de los huesos entre sí. La cabeza del martillo se articula con el cuerpo del yunque o incus y el yunque se articula con la cabeza del estribo por medio de articulaciones sinoviales que tienen su cartílago articular, sus cápsulas articulares, algunos ligamentos, y además vemos como el hueso martillo, por medio de su mango, se encuentra pues articulado prácticamente con la membrana del tímpano y por medio de esta con el hueso. Y aquí estamos viendo cómo a nivel de la parte superior del mango del martillo está llegando la inserción del músculo del martillo y ahí se relaciona con el nervio cuerda del tímpano. Y aquí profundamente el estribo se está articulando con la ventana oval por medio de una sindesmosis tímpano-estapérica. Y pues aquí estamos viendo huesos reales. Hemos remarcado las superficies articulares sencillas de montar de la cabeza del martillo y del cuerpo del yunque, ¿ya? Y hemos remarcado también en el yunque esta superficie esferoidea que se articula en la cabeza del estribo en esta cavidad glenoidea, en esta cavidad glenoidea. Ahí tenemos cómo engarzan, cómo se afrontan, cómo se coaptan estas superficies articulares del martillo y del yunque. Ahí está la apófisis anterior del martillo. Y pues aquí vamos a ir viendo una serie de ligamentos que están sujetando a los huesecillos u osículos a las paredes de la caja del tímpano. Este número 2 es el ligamento superior del martillo. Este 3 es el ligamento lateral del martillo y este 4 es el ligamento anterior del martillo. Para el yunque tenemos un ligamento superior y un ligamento posterior. Luego, el martillo está unido íntimamente a su músculo. Vean, en la parte superior del mango, ahí está el músculo del martillo uniéndose al martillo. Lo propio pasa con el estribo, que se inserta en la pirámide y luego sale a insertarse en el cuello del estribo. Ahí tenemos precisamente la sindesmosis timpanostapérica que vibra cuando hay un movimiento de la cadena de huesecillos y ahí tenemos el músculo relajador de la membrana del tímpano o estapedio. Ahí tenemos nuevamente la cadena de huesitos que captan la vibración de la membrana del tímpano ocasionada por el sonido y ese sonido al llegar a la membrana del tímpano se convierte en un estímulo mecánico que promueve la movilidad, valga la redundancia, de estas superficies articulares entre la cabeza del martillo y el cuerpo del yunque y entre la apófisis larga del yunque y la cavidad glenoidea del estribo.
Entonces, ¿cuáles son las funciones de estos músculos? Ahí está el músculo del martillo. Cuando el músculo del martillo tracciona o se contrae, tracciona el mango del martillo. Entonces, al traccionar el mango del martillo, va a hacer que la membrana del tímpano esté más tensa, lo cual es una condición sine qua non para tratar de oír, de escuchar sonidos muy tenues, sonidos muy suaves. Y aquí tenemos el músculo estapedio, que es el relajador de la membrana del tímpano. Entonces, este músculo, al traccionar la articulación entre el yunque y el estribo, va a hacer que el estribo haga girar la cabeza del martillo hacia afuera y de esa manera se relajará la membrana del tímpano y disminuirá la presión del líquido endolinfático. Y pues aquí tenemos en el oído medio el conducto faringotimpánico que se desprende de la cara anterior de la caja del tímpano, de un orificio que es paralelo al orificio de entrada al músculo del martillo y tiene un recorrido tubular dentro del hueso temporal y luego tiene un recorrido cartilaginoso, cubierto profundamente por la mucosa de la faringe y de la caja del tímpano. Esta mucosa puede edematizarse en procesos infecciosos o catarrales de la rinofaringe y obstruir, porque es muy delgado, 2 milímetros, 3 milímetros en su istmo, entonces puede obstruir este conducto y darnos la sensación de hipoacusia. Cuando nosotros normalmente nos desplazamos entre el alto y la zona sur o el centro y la zona sur, tenemos una diferencia de presión que va de fuera a adentro y compensamos esa diferencia de presión deglutiendo o tragando saliva, mascando chicle para que la membrana del tímpano se acomode nuevamente en su lugar, igualando las presiones externas e internas. ¿Qué pasa cuando está edematizado el conducto auditivo o con la tuba auditiva? Pues resulta que no hay caso de nivelar las presiones porque está obstruido esto por la inflamación y o la infección. Bueno, y tenemos las relaciones inferiores en este caso de este conducto o tuba auditiva. Está relacionado inferiormente por el músculo elevador del velo del paladar. Ahí estamos viendo cómo el conducto faringotimpánico se relaciona por abajo con el elevador del velo del paladar y por atrás con el tensor del velo del paladar. Elevador y tensor del velo del paladar se relacionan entonces con el conducto faringotimpánico. Y aquí nuevamente lo tenemos al conducto faringotimpánico, en primer lugar óseo y luego cartilaginoso. Es un conducto que mide más o menos 4 centímetros, desemboca en la pared lateral de la nasofaringe en un amplio orificio aplanado de adelante a atrás que va a formar un levantamiento que es conocido con el nombre de pabellón de la trompa. Ahí está la longitud 4 centímetros, el calibre 5 por 3 milímetros en promedio a nivel del istmo, que es la porción, la unión de la porción ósea con la cartilaginosa, es estrecho, 2 a 1 milímetros de diámetro, y a nivel del pabellón de la trompa se encuentra una medición de 8 milímetros en sentido vertical. Ahí tenemos como a partir del conducto óseo de la trompa labrado en el interior del hueso temporal, se continúa este con este canal cartilaginoso que está inserto también en la cara posterior inferior del peñasco del temporal, en la apófisis pterigoides, y vean cómo aprovecha esa escotadura para dirigirse a la nasofaringe, y en la nasofaringe tiene este aspecto. Por debajo está pasando el músculo elevador del velo del paladar, haciendo un levantamiento en este pabellón y constituyéndose en su límite inferior. Por delante vamos a encontrar un repliegue que va desde la trompa hasta el paladar, el repliegue salpingo palatino. Y hacia atrás, otro repliegue que se dirige a la faringe, el repliegue salpingo faríngeo. Ahí tenemos el repliegue salpingo palatino o palatoestafilino.
Aquí tenemos el repliegue salpingofaringeo o faringoestafilino y por debajo el pliegue del músculo elevador del velo del paladar que están formando los límites de el pabellón. Y ahí está nuevamente el pabellón, el pliegue salpingopalatino, salpingofaringeo y el pliegue del elevador o torus levatorius. Vean ustedes cómo el conducto faringotimpánico cubierto por su mucosa se relaciona íntimamente cranealmente con el músculo del martillo o tensor de la membrana del tímpano y caudalmente con el músculo elevador del velo del paladar o velo palatino. Pues en el oído medio, hacia atrás, vamos a encontrar las cavidades mastoideas, que se encuentran en torno a una cavidad más grande que es el antromastoideo. Se dice y está comprobado que los que tienen mayor cantidad y más amplias son las semiceldillas o celdillas que están en la región mastoidea. Entonces, tienen una caja de resonancia mayor y el oído es mucho mejor. Pues ahí estamos viendo una región mastoidea horadada donde no se aprecia ya el antromastoideo, pero se nos ha esquematizado los diferentes grupos de celdillas que hay, ¿no? Hay celdillas craneales, caudales, anteriores, posteriores, laterales y mediales que están rodeando realmente al antromastoideo. Y ahí está precisamente el antromastoideo. Ahí estamos viendo la eminencia por el del acueducto del nervio facial. Y pues la región mastoidea, las celdas mastoideas, se comunican con la fosita subarcuata por medio de este conducto petromastoideo que contiene una prolongación de la dura madre y estos vasos, estas arterias y nervios petromastoideos. Ahí tenemos otra imagen que nos clarifica más cómo está llegando a este es el conducto semicircular superior que está determinando la eminencia arcuata. Y esto de aquí es la fosita subarcuata, donde termina el conducto petromastoideo. Y aquí estamos viendo cómo se diseca y se horada la región mastoidea y el antromastoideo para acceder a la caja del tímpano y hacer un procedimiento llamado tímpanoplastía. Les agradezco mucho por su atención.